con una sabiduría humana. Necesitamos, Señor, de la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo que ya habita en nuestros corazones, Señor, revelándonos de qué forma tu palabra puede ser útil, práctica y poderosa en nuestras vidas, Señor, enseñándonos cada uno de los principios que están en ella establecidos. Pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo de Dios tomes todo el control y hables a nuestras vidas una palabra que sea útil, que sea práctica, que sea eficaz, Señor, que pueda hacernos más sensibles para escuchar tu voz, que pueda ayudarnos en nuestra comunión contigo, Señor, para seguir tu voluntad, caminos de sabiduría y no caminos que parecen derechos y que su fin es camino de muerte. Padre, pedimos que todo estorbo, no nos importa si es físico o espiritual, cuál es el origen de ello, Señor, que todo estorbo, todo factor que se esté interponiendo entre tu palabra y nosotros, distrayéndonos, Señor, oprimiéndonos, sea anulado en esta hora por tu poder, que es más que suficiente para tener libertad y que únicamente seas tu Espíritu Santo fluyendo en este lugar con libertad, llevando a cabo la obra que cada uno de nosotros requiere a través de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos viendo una serie, les cuento para aquellos que vienen hoy por primera vez o que a lo mejor es el segundo domingo porque vinieron hace 8 días. Estamos viendo una serie que recién comenzamos titulada ¿Cómo escuchar la voz de Dios? A lo mejor tú dices, uy, entonces como es serie ya no le voy a entender. No te preocupes. Todo va enfocado a responder esta pregunta, pero cada tema de la serie será completamente independiente. Entonces, aunque tú llegues al último mensaje, ¿verdad? O traigas un invitado al último mensaje, le va a entender porque cada tema es independiente. Aunque lo ideal, si alguien quiere tener una respuesta amplia a esta pregunta, es que puede escuchar todos los mensajes. Hemos visto 3 mensajes donde hemos visto la introducción, hemos visto algunos principios importantes, como que toda supuesta voz de Dios o lo que creemos que puede ser la voz de Dios tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Si un ángel se te apareció, alguien te dijo algo, soñaste algo o crees que algo es la voz de Dios, pero no coincide con lo que la Biblia dice, nada ni nadie, ninguna forma ni persona ni lugar está por encima de la palabra. Te lo diga quien te lo diga, aún en este lugar, si escuchas algo y no es respaldado por la palabra, no es entonces la voz de Dios. Toda supuesta voz de Dios tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Vimos después, en los mensajes anteriores, la importancia de la oración. Vimos cómo cuando Dios habla a Samuel, le habla cuando estaba en la presencia de Dios, y vimos varios ejemplos en la Biblia de cómo es indispensable que nosotros, si aspiramos poder escuchar la voz de Dios, destinemos un tiempo diariamente para estar en intimidad con Dios. La presencia de Dios representa nuestro tiempo de comunión con Dios, el tiempo de oración personal, no el tiempo de oración por los alimentos o el tiempo de la velada, sino un tiempo tú y Dios a solas nada más, sin ningún otro ruido ni distracción, para estar en comunión con Él y ser sensible a su voz, y explicamos pues todas las razones de esto. Y en el último mensaje hablamos acerca del ayuno, cuál es el papel del ayuno en la oración, cómo el ayuno, cuando estamos en busca de una respuesta específica, nos ayuda a sensibilizarnos espiritualmente para que podamos escuchar la voz de Dios o discernir la voluntad de Dios. Entonces hemos hablado del filtro que es su palabra, hemos hablado de la importancia de la oración y de la importancia del ayuno en la oración. Hoy vamos a hablar de 2 factores más que también son importantes para ser sensibles y que nos van a ayudar a escuchar la voz de Dios en ese tiempo de oración. El primero de ellos es la alabanza, que quedó pendiente en el último estudio, y el segundo es la santidad. Voltea con el de al lado y dile, hoy te van a caer piedras en la cabeza, querido hermano. Vamos a ver hoy un tema, sobre todo por la segunda parte, lo de la santidad, ¿verdad? Pero no son tan grandes, no se preocupen. Creo que fueron más fuertes las de los primeros 2 mensajes. Quién sabe, luego Dios nos tiene preparadas sorpresas, ¿verdad? Y bueno, el tema de hoy es, para aquellos que anotan, es el número 4 de la serie Cómo escuchar la voz de Dios, y se titula El papel de la alabanza y la santidad. ¿Qué es la alabanza? ¿Y por qué es importante la alabanza dentro del tema? Para empezar tenemos que aclarar qué es la alabanza, porque la mayoría de los cristianos cree que la alabanza son las canciones movidas que se tocan en el tiempo de adoración. Y por lo regular decimos, bueno, la alabanza son donde empezamos a danzar y te doy gloria, gloria, esas son alabanzas. Y la adoración son las tranquilitas, así calmadas. No, en el sentido estricto de la palabra no es así. Ahora, para términos o para, más bien dicho, para fines prácticos, no importa que tú utilices estos términos, ¿no? La alabanza se organiza mejor llamándoles así a los 2 tipos, pues, de cantos dirigidos a Dios. Por ejemplo, cuando terminamos un mensaje con gozo, con júbilo, le decimos a la alabanza, tócate al final una de alabanza. Porque imagínate que estás el gozo del Señor, amén, y gloria a Dios. Y de repente se sube la alabanza, trun, yo
te busco. Y te bajan, ¿verdad? Ahora sí que 10 rayitas a tu estado de ánimo. O viceversa, terminamos con quebrantamiento, con arrepentimiento, con ministración, les decimos, termínate con una de adoración, porque imagínate que estás tú orando y quebrantado y la restauración y la presencia de Dios y bien metido y de repente escuchas un grito aquí arriba, ¿cuántos están gozosos? Y vas a decir, pues espérame tantito, no inventes. Entonces, para fines prácticos no está mal, no es pecado, no te cae un rayo del cielo si le llamas así, pero en el sentido estricto de la palabra es incorrecto. Adoración es una reverencia a Dios y la adoración no solamente se lleva a cabo con nuestro canto, sino con nuestro estilo de vida. Eso fue lo que prediqué yo en el Congreso de Jóvenes de Clama, ahí está por cierto en el MP3 del Congreso, ¿verdad? Lo que es la verdadera adoración, que no depende de un tiempo de canto, sino nuestra actitud diaria en la vida cotidiana. La alabanza puede ser en el tiempo de adoración o de alabanza, o puede ser incluso sin música. ¿Por qué? Porque la palabra alabanza, si lo quieres anotar, es la palabra griega ainos. Para que no se te olvide, acuérdate, como ainos vemos, o ahí nos agarró el temblor, o algo por el estilo, ¿no? Ainos. Y ainos significa historia o relatos, es algo verbal, usada en el sentido de elogio. ¿Qué es entonces la alabanza? En términos estrictos es exaltar a Dios mediante las palabras que salen de nuestros labios. Esto puede ser en la oración, sin música, Señor, tú eres grande, tú eres digno, tú eres santo, tú eres poderoso, o puede ser con música, ¿verdad? La alabanza es todo aquello que exalta a Dios de una manera verbal. No todos los cantos dirigidos a Dios son alabanzas. Un canto donde dices, Dios úsame, bendíceme, lléname, no es una alabanza, es una oración con ritmo. No es pecado, está bien, pero la alabanza es solamente la que exalta a Dios, la que elogia a Dios, la que hace reverencia a Dios, la que glorifica a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Te estás preguntando seguramente, ¿no? ¿Y de qué forma nos ayuda a ser sensibles a la voz de Dios? La respuesta es la siguiente. Mucha gente nos ha compartido, nos ha comentado, a lo mejor tú estás en ese grupo, que cuando intenta orar, dicen, yo quiero orar, quiero discernir la voz de Dios, Dios sabe que por flojera no ha quedado en mí, yo he acudido a su presencia, como me lo han dicho, he determinado un tiempo a solas, pero no puedo discernir la voz de Dios porque mientras estoy orando, muchas veces vienen distracciones. Hermanos que nos dicen, es que en la oración se me vienen otras cosas a la cabeza, en la oración empiezo a ser tentado, me empieza a dar sueño, en la oración me empiezo a distraer, en la oración empiezo a sentirme mal, hay gente que se empieza a marear, que le empieza a doler la cabeza, que se empieza a convulsionar, y todo esto es producto de una opresión demoníaca, claro que sí, a algunos les da risa, ¿no? Digo, pues está bien, pero a muchos les pasa. De una u otra forma, más o menos drástica, pero a mucha gente le pasa. Me han compartido casos donde gente oye ruidos y todo, cuando empiezan a orar. Y es producto de una opresión demoníaca, que no quieren permitirte que tú estés ese tiempo en oración. Una de las estrategias de Satanás que hemos visto es mentirnos, y también lo es a través de la mentira causarnos confusión en nuestra mente, para no poder hacer lo adecuado. Por ejemplo, él engañó a Adán y Eva, a Eva y luego Eva a Adán, haciéndoles creer que podían comer del fruto y que no pasaría nada. Engañó a David haciéndole creer que necesitaba levantar un censo en Israel. Engañó a Pedro cuando le levanta a cuestionar a Jesús acerca de por qué había de morir, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, te reprendo, Satanás. Pero el ejemplo más claro relacionado con el tema nos lo da el mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús, antes de iniciar su ministerio, ¿qué hizo? Él se va al desierto a orar y ayunar durante 40 días. Jesús cumple con 3 de las cosas que hemos visto que son necesarias para ser sensibles a la voz de Dios. Número 1, un tiempo de oración. 2, ese tiempo lo llevó a cabo a solas, no con los discípulos, no tenía suegra, era muy feliz el Señor Jesús, al igual que Adán, no con sus amigos, no con María, no con sus hermanos, Él y Dios a solas en el desierto. Y en tercer lugar, en ese tiempo de oración, Jesús también estuvo ayunando. Hemos hablado de estas 3 cosas. Y es justamente, ve qué interesante, en ese tiempo de intimidad con Dios, que Satanás se le presenta, porque sabía el poder que tiene esto, el que una persona se aparte para buscar a Dios, y quiso desviar al mismo Jesús. No le volvió a tentar en todo su ministerio, no le tentó antes, no le tentó después, le tentó justo antes de iniciar, cuando él va a orar, porque él sabe perfectamente el poder que trae la oración a la vida de un creyente.
Satanás sabe perfectamente que si tú logras apartarte cada día un tiempo para estar en comunión con Dios, a solas con Dios, Dios va a empezar a hablar a tu vida, va a empezar a quebrantarte, a ministrarte, a sanarte, a avivarte, a restaurarte, a hacer la obra que tú requieras. Te va a empezar a hablar, tú vas a ser levantado por su poder, sin importar cuál sea tu condición. Un encuentro con Jesús transformará tu vida de una manera poderosa y Él lo sabe perfectamente, y es por eso que va a tratar de estorbar tu tiempo de oración. Y por eso es que tienta a Jesús solamente en esta etapa de su vida, no después, no antes. Y lo mismo va a hacer contigo. Va a atacarte en muchos momentos, bueno, no él, pero sí sus chalanes. Pero específicamente, cada que tú intentes mantenerte en comunión con Dios, al igual que vino a tratar de desviar a Jesús y su atención, lo va a tratar de hacer contigo. De ponerte cosas en la cabeza, de tentarte, de oprimirte, de hacer que te sientas mal, que te duela la cabeza, que te asustes, etcétera, 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 etcétera. Y si tú no puedes conectarte con Dios en ese tiempo de oración, no podrás ser sensible a su voz. Y hermanos, es aquí precisamente donde entra la alabanza a jugar un papel fundamental en la oración como un instrumento poderoso de guerra para apartar esos espíritus inmundos o esos pensamientos producto de espíritus inmundos, de esta influencia satánica que quiere distraerte. ¿Por qué? Y te lo voy a mostrar más adelante con la Biblia, pero primero explico por qué la alabanza es importante, porque ni Satanás, ni sus huestes demoníacas, ni los espíritus malignos soportan escuchar a alguien que está verbalmente exaltando al Dios que ellos aborrecen. Ellos no lo aguantan. Entonces, cuando tú inicias tu oración con alabanza, antes de llegar, Señor, ahora sí que como ovejas, ¿verdad? Dame, envíame, bendíceme, puro me. No. Señor, tú eres santo, tú eres digno, tú eres glorioso, Señor. Anhelamos tu venida, Señor. Somos limpios por tu sangre, por tu poder, por tu gran misericordia. Ellos empiezan a retorcer, no lo aguantan. No soportan escuchar y salen corriendo por piernas en ese instante. Haz de cuenta como cuando alguien ve entrar a los jugadores de la América hacia la cancha y salen corriendo. Así exactamente es lo que pasa en el mundo espiritual. Y es por eso, fíjate tantas cosas que vamos a empezar a ver en pasajes separados que no pueden ser coincidencias. Que Jesús, cuando enseña a sus discípulos a orar, y les da el Padre Nuestro, que es un modelo de oración. El Padre Nuestro no es para repetirlo como perico todo tal cual de memoria, porque el mismo Jesús dijo que no hiciéramos vanas repeticiones como los fariseos. Entonces nos enseña que el Padre Nuestro es un modelo de oración, ¿verdad? En ese Padre Nuestro, que es un modelo de oración, donde nos habla de pedir perdón, de pedir a Dios, de interceder, de perdonar, etcétera, etcétera. Lo primero con lo que Jesús inicia es ¿con qué cosa? Con alabanza. ¿Con qué empieza el Padre Nuestro? Con alabanza. Que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, danos hoy la torta de cada día. ¿Así empieza? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el modelo de oración, lo primero que Jesús nos enseña, hijitos míos, cuando empiecen a orar, antes de empezar de pedinches con Dios, empiecen exaltando a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres poderoso. Y en ese instante, si había alguna opresión espiritual, se va a ir, porque no va a soportar escuchar a alguien, en este caso tú o yo, que está glorificando el nombre de Dios. Entonces, es muy recomendable, es un consejo práctico muy importante, que en tu tiempo de oración tú acostumbres iniciarlo con alabanza. Puede ser verbal solamente, o puede ser, te va a ayudar mucho con un CD. Te pones algún CD, ¿verdad?, de cantos que exalten a Dios, no donde le pides a Dios, porque hay muchos CDs que supuestamente son cristianos y yo digo, bueno, este se lo puedes cantar a Dios o a la novia o al amante y no se distingue para quién va, ¿verdad? Sino uno que se refiera directamente a Dios, a la obra que Él ha hecho, que le exalte a Él, y entonces va a despejar el terreno espiritualmente hablando, te va a sensibilizar y va a preparar tu espíritu para el tiempo de oración. A mí en lo personal, a veces que Dios más fuerte me ha hablado acerca de asuntos personales, ha sido después de un tiempo de adoración, porque es cuando más sensibles estamos a su voz. Porque los demonios, insisto, no soportan escuchar esto. Y si había alguna opresión espiritual, se va a ir. En cuando tú empiezas a hablar, ¿verdad?, de la obra de Cristo en la cruz, ellos no soportan escuchar que nos tenían esclavizados,
que éramos sus esclavos, que nos tenían atados al pecado y que por la sangre de Cristo hemos sido rescatados, limpiados, perdonados, dice la Biblia. Nos hicimos hijos aceptos ante los ojos de Dios, herederos y coherederos, dice Colosenses, que Dios nos rescató del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados. Y empezamos a confesar todo eso, no lo soportan y salen corriendo. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 de Samuel capítulo 16. Acompáñenme a abrir sus Biblias en 1 Samuel 16 y dice el versículo 20 lo siguiente. 1 Samuel 16, versículo 20. Dice así. Dice: tomó Isaí un asno cargado de pan, no le digas a nadie que yo lo encontraste en la Biblia porque te va a ir mal, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Saúl manda llamar a David. Saúl era oprimido por un espíritu demoníaco y se entera que David tocaba el arpa y lo manda a llamar. Dice el 21 que viniendo David a Saúl estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Qué interesante es este versículo. ¿Nunca te has preguntado por qué el espíritu malo se apartaba cuando David tocaba? ¿Sería porque David tocaba el mariachi loco y al espíritu no le gustaba la música mexicana? ¿O porque David tocaba rata de dos patas y era un espíritu de machismo, entonces tampoco soportaba escuchar eso? Hay algunos teólogos que dicen que el espíritu malo se apartaba porque cuando David tocaba el himno de la América y no aguantaba no soportaba escuchar tanta unción el espíritu malo, entonces corría en ese momento, ¿verdad? Pero la verdadera razón es que cuando David tocaba, David alababa a Dios. No tocaba ni el mariachi loco, ni rata de dos patas, ni el himno de la América, por supuesto. Cuando David tocaba el arpa, él alababa a Dios. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Porque David era un adorador. ¿Dónde dice la Biblia eso? Bueno, léete alguno de los salmos. Todos los salmos escritos por David son alabanzas al Señor, donde declara la gloria de Dios, la grandeza de Dios. En algunos también él habla de su situación personal, se refiere a Dios como su escudo, pero él en los salmos constantemente alaba a Dios, y Satanás y sus huestes de maldad no soportan, insisto, escuchar que un hijo de Dios esté alabando, verbalmente declarando la gloria de Dios. ¿Qué nos enseña todo esto antes de pasar al siguiente punto? Que la alabanza, cuando exalta a Dios, bueno, la alabanza tiene que exaltar a Dios, ¿verdad? Si no, no es alabanza. No solo cumple con un propósito de nosotros para con Dios, sino de Dios para con nosotros también, porque somos ministrados. Porque tiene el poder de apartar espíritus inmundos que tal vez sin darte cuenta te estaban oprimiendo. Yo no sé cuántas veces te ha pasado que llegaste mal emocionalmente, espiritualmente a la iglesia, o a tu casa, o a tu auto. A lo mejor destrozado, desanimado o endurecido, incrédulo, y de repente empezó la alabanza, o pusiste una alabanza, y Dios empezó a sensibilizarte y empezaste a llorar, y como que se fue una carga de ti, ¿verdad? Y terminaste con fe, y terminaste haciendo un voto de santidad a Dios, y ni había empezado el sermón, ni hablaron de santidad ese día, pero tú saliste dispuesto a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque esos sentimientos, esa dureza, eso que te estaba oprimiendo, era producto de una influencia espiritual demoníaca que con la alabanza se fue. Y tú quedaste en contacto directo con Dios, sensible a la voz del Espíritu Santo. Por eso la importancia de incluir la alabanza en nuestro tiempo diario de devocional. Por eso Dios en la Biblia manda cientos de veces que le alabemos. Algunos leen la Biblia y dicen: ay, qué Dios tan egoísta que quiere que todo el día le estén cantando. No, Dios por supuesto que es digno de recibir alabanza, pero también por amor a ti, porque sabe el poder que la alabanza trae, te pide que constantemente en tu vida, o más bien dicho, que tú en tu vida tengas el hábito de mantener una actitud de alabanza constante al Señor. 2 o 3 estudios anteriores te dije que cuando tú seas víctima de una manifestación espiritual demoníaca en tu casa, ya físicamente hablando, hay hermanos que llegan muertos de miedo: es que se me mueven las sillas y se me abren las cortinas y se me prende la tele y no sé qué tanta cosa, y hay opresión y están ahí escondidos detrás de la mesa. Mira, en lugar de comprar tantas tonterías, cómprate un aparato de música de estos que están como de 2 metros, así de mi vuelo. Apenas vino en la Mega que dije, ¿quién va a meter eso en su casa? ¿No? ¿Dónde vas a meter esa cosa? Era 2 bocinas así y así,
y toda la consola central también así y así, pero bueno, cómprate uno de esos, ¿verdad? Y búscale algún rinconcito por ahí. Y en cuanto se aparezca el primer chamuquín por ahí, en lugar de ir, ¡ay, ay, ay! Tú también hazle, ahí te va la mía. Prendes tu aparatito, pones un CD y a ver quién aguanta más. Y en cuanto él empiece a escuchar el aparato por toda la casa, pum, 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 glorificando a Dios, alabando a Dios, declarando la victoria de Dios y aunado a tu voz cantando, ¿verdad? Mira, o se va por la alabanza o por tus gallos, pero se va porque se va. Ahí no se va a quedar. ¿De veras? Lleva esto a cabo. Hermanos, tenemos que entender que tenemos autoridad por Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sobre qué? Sobre toda fuerza, sobre todo intento del enemigo por destruir tu vida, por afectarte, por oprimirte, por atemorizarte. No tienes que esconderte y llegar a esperar que llegue el domingo. Ay, pastor, unja a mi casa. No, tú tienes autoridad en el nombre de Jesús para pisarlas, para hollarlas, para echarlas fuera en su nombre. Y dice la Biblia, y nada os dañará. O sea, no es de que qué tal si se desquita y llega con otros 10. No, Señor, llegan otros 10, le subes 10 rayitas más al volumen y los 10 te van a ir también. Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El rey David, cuando estaba oprimido, cuando Satanás quería atemorizarlo, desanimarlo, él alababa a Dios, él declaraba las promesas de Dios, a veces en cantos directos al Señor, a veces en cantos de guerra, como el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Y entonces él volvía a estar bien espiritual y emocionalmente. La Biblia dice que nuestra lucha, en Efesios 6:12, no es contra sangre y carne, sino es contra principados y potestades, etcétera, 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 contra huestes de maldad de las regiones celestes. O sea, es una lucha espiritual. Muchos cristianos viven en derrota porque no saben contra qué están peleando, porque están peleando contra lo físico, contra lo que ven, pero no están usando sus armas espirituales. Una de las armas, con esto terminamos para pasar al siguiente punto, hermanos, es la alabanza. No falta por ahí el teólogo que dice, en Efesios 6 dice que la espada es la palabra de Dios, no la alabanza. Pastor hereje, gloria. Sí, la espada del Espíritu, en Efesios 6 dice que es la palabra de Dios. Pero yo te pregunto, ¿de qué habla la palabra de Dios? De la obra de Dios. Digo, trae muchos consejos para nosotros y todo, pero no declara la grandeza de Dios. No declara la obra presente, pasada y futura de Dios. No habla del poder sobrenatural de Dios para crear, de su misericordia infinita para perdonarnos, de su poder para reinar. No dice que Él es santo, que Él es justo, que Él es omnisciente, omnipresente, que Él es misericordioso, que Él es bueno. No habla de su obra redentora en la cruz. No habla del poder de su sangre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros declaramos estas cosas de la palabra de Dios, estamos usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para alabar a Dios con la palabra de Dios, por lo que la alabanza también es parte de la espada de Dios. Es un arma espiritual que Dios nos ha dado, que Él te ha dado a ti para pelear, para enfrentar esos problemas, esa opresión. Es una espada samurái, súper afilada espiritualmente, pero hay muchos cristianos que están peleando con su cuchillito ahí, nada más. Otros con su crucifijo. Saca la espada, ¿verdad? En lugar de andar ahí con el crucifijo, con Jesús colgado en la cruz. ¿Sabes lo que piensa un demonio cuando sacas tu crucifijo con el Jesús colgado en la cruz? Se muere de risa. ¿Sabes qué le aterroriza a él? Que tú, en lugar de crucifijo, verbalmente le digas, no te enseño ningún crucifijo, porque Jesús no está en la cruz, Él resucitó y te venció hace 2000 años, demonio maligno. Tú no tienes autoridad sobre mí. Él no está en la cruz, Él está resucitado. Eso sí no lo soporta. Y sale por piernas corriendo. Eso no lo va a aguantar. Entonces no es el crucifijo, déjalo ahí y sácale tu espada samurái, la palabra de Dios. Te va a traer libertad, te va a sensibilizar y te va a ayudar a poder estar en comunión con Dios, ¿verdad? Sin ninguna opresión, en contacto directo con la voz de Dios, y podrás entonces escuchar la voz de Dios. Ahora,
Pasando al siguiente punto, de la alabanza podríamos hablar una serie entera, pero solamente me enfoqué en el papel de la alabanza en la oración, que es traer libertad al ambiente espiritual para estar en contacto con Dios y quitar fuera todo estorbo. El siguiente papel, ¿verdad? La segunda característica o requisito indispensable para poder ser sensibles a la voz de Dios es la santidad. ¿Qué es la santidad? Es un concepto muy mal entendido por muchos creyentes. Creemos que el santo es el que alguna institución religiosa canoniza, pero ves la Biblia y los apóstoles, ¿verdad?, le llaman a todos los cristianos como los amados santos de Dios. Entonces, santos, de acuerdo a la Biblia, somos todos aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, que hemos sido redimidos por la obra de Jesucristo en la cruz, que hemos sido rescatados del pecado y hemos sido trasladados al reino de Dios mediante la obra de Jesucristo en la cruz. Pero ¿qué es vivir en santidad? ¿Qué es la palabra santidad? Algunos creen que es no pecar, nada más no pecar, sí, no drogarse, no fumar marihuana, no matar, no robar, no violar, eso es vivir en santidad. ¿De veras? No, va mucho más allá, es parte pero no lo es todo. La palabra santidad es la palabra hagiazo, que significa purificar o consagrar. Santo significa apartado. Santidad es purificarse o consagrarse. Son dos ideas que van de la mano y quiero explicarlo un poquito antes de pasar a explicar cuál es el papel de la santidad para escuchar la voz de Dios. Consagrar significa apartar para algo o dedicar. Alguien consagrado a Dios, cuando por ejemplo Ana consagra a Samuel o se lo dedica a Dios, se lo estaba entregando a Dios. Cuando consagraban a alguien para el ministerio, para el reinado, lo estaban apartando para una función. Consagramos al rey, lo apartamos para reinar. Vivir en santidad es vivir consagrados. Vivir consagrado no es vivir con la cara así. Muchos creen que es eso, ¿no? Ay, qué consagrado está. No, está amargado, no consagrado, ¿verdad? Vivir consagrado a Dios no tiene que ver con nuestra apariencia externa. Vivir consagrado a Dios es vivir apartado para Dios. ¿Apartados de qué? De todo aquello que nos estorba para relacionarnos con Dios o de todo aquello que esté estorbando el propósito de Dios en nosotros. Ahorita retomamos este punto que va de la mano con la pureza, pero antes explico qué es la pureza. ¿Qué es la pureza? Es vivir de acuerdo al diseño original o cumplir o conservar el diseño original. Por ejemplo, para explicar esto en términos más prácticos, ¿por qué el agua pura es pura? Y no me digan, pues, ¿por qué es pura? ¿Por qué le decimos agua pura al agua pura? Porque es pura. No tiene otros líquidos o sustancias. Si tú le agregas una gotita de concentrado de Jamaica, ¿es agua pura? Es agua pura con concentrado de Jamaica. Si tú le agregas una gotita de lodo, ¿es agua pura? Ah, mira, son 20 litros de agua pura, pero tiene una cucharadita de tierra nada más. ¿Te la tomarías? No, ya no cumple con su diseño original. Cuando el agua pura es pura, cuando conserva su diseño y propiedades originales, que es H2O, nada más, no tiene ninguna otra sustancia. Si tú le agregas algo, lo que sea, ya no es agua pura. Lo mismo es con nosotros. Cuando al plan de Dios en nuestras vidas le agregamos algo que no va, perdemos la pureza, porque hay algo que no debería de estar ahí. Hay algo que está contaminando esa pureza. Santidad es pureza. Pureza es un compromiso de vivir de acuerdo al plan original para el cual fuimos creados. ¿Qué nos enseña esto? Uniendo los dos conceptos, santidad y consagración, pureza y consagración, que la santidad no es solamente apartarnos de las cosas que consideramos malas. ¿Por qué? Porque si santidad es apartarme para Dios, entonces, hermanos, amigos, puede haber cosas que no sean aparentemente malas, pero que el exceso de tiempo en ellas nos esté apartando de Dios y nos esté apartando de la santidad. Tú puedes no cometer, según tu percepción de las cosas, ¿verdad?, o definición de las cosas, ni un solo pecado. No tiene años que no hago nada malo, pero me la paso viendo todas las novelas, pero no veo ninguna mala. Cuando dicen groserías, yo no las escucho, o me la paso en internet, pero viendo páginas sanas, no nada malo. Sí, pero eso que tú consideras nada malo te está apartando de tu propósito. Y la definición de pecado es precisamente no cumplir con tu propósito. La definición de pecado en la Biblia es la palabra griega marteia, que significa no dar en el blanco o errar en el blanco. O sea, pecado no es aquel que hace cosas feas, no.
Pecar es no dar en el blanco. Cuando yo voy como una flecha rumbo a mi propósito, al plan de Dios para mi vida, al plan de Dios para mi familia, al plan de Dios que Él tiene para mí espiritualmente, ministerialmente, profesionalmente, laboralmente hablando, y algo o alguien me desvía de ese plan por causa de actividades o de personas o de algo que consideramos como pecado, ¿verdad? Entonces yo me estoy apartando de la santidad, estoy pecando porque no estoy dando en el blanco. ¿Qué es la santidad? Apartarnos para Dios y guardarnos de todo aquello o aquel o aquella que nos está desviando de dar en el blanco del plan divino. Qué hermosa lección nos da esto, cuando Dios nos pide guardarnos en santidad. Cuando Dios te dice, renuncia al pecado, vive en santidad, vive conforme a mi palabra, sé el hombre que tienes que ser, sé la mujer que tienes que ser, di no a las drogas, apártate de la inmoralidad, apártate de la tranza, apártate de la corrupción. No es porque Dios es un gruñón que te quiere fastidiar la vida, sino porque Dios te ama tanto que quiere verte dar en el blanco. Y a Él no tolera, ¿verdad?, el verte a ti como una saeta creada para dar en el blanco, para cumplir con un propósito divino. No tolera verte siendo desviado, siendo desviada por algún estorbo en el camino. Él quiere verte cumplir con su propósito. Él quiere verte lleno de los frutos del Espíritu Santo, lleno de gozo, de paz, de paciencia, dominio propio, con templanza, con fe, una persona estable espiritualmente, una persona estable emocionalmente, que va directo al blanco y que nada le desvía. Y cuando Él te dice, guárdate en santidad, es porque quiere evitarte que tú te desvíes de ese propósito. Santidad es entonces esto, apartarnos para Dios, guardarnos para cumplir el plan de Dios, para dar en el blanco. Quiero aclarar que santidad no es sinónimo de perfección. O sea, no es santidad nunca fallar. Híjole, fallé hoy, ya no soy santo. No, vas a fallar y puedes aún así seguir viviendo en santidad. Quiero aclarar esto, porque no quiero que algunos entiendan que entonces podemos tolerar el pecado y que no pasa nada. No, Señor, tenemos que reconocer que muchas veces vamos a fallar. Y en ese entonces tenemos que arrepentirnos y levantarnos en lugar de frustrarnos, condenarnos y quedarnos tirados. Tú lees la Biblia, todos los hombres de Dios, sin excepción alguna, pecaron. David se acostó con su vecina casada, le embarazó y mandó matar a su esposo. Noé se embriagó. Elías dudó, se desanimó y le pidió a Dios que le quitara la vida. Salomón se apartó en pos de mujeres extranjeras, se unió en yugo desigual. Pedro duda y niega a Jesús también. Bueno, así podría decirte, cada uno de los grandes hombres de Dios llegó a cometer errores. Timoteo también se apartó, bueno, absolutamente todos. Pero lo importante es que ellos se arrepintieron, se levantaron y lucharon para no volver a pecar o no volver a cometer nuevamente el mismo error. Quiero aclarar esto, no estoy diciendo que tú saliendo de aquí vas a decir, pues si Noé se embriagó, mi amor, saliendo de aquí pues nos vamos por unos pomos, ¿verdad? Porque quiero ser un hombre conforme a la palabra de Dios. No, hay que ser hacedores y no solamente oidores. Entonces, no, Señor. Lo que estoy diciendo es que llegarás a pasar momentos como ellos, como Juan Bautista, de duda del Señor, su fe se tambalea, de duda, de desánimo, de tropiezo, de debilidad espiritual. Vamos a llegar a pasar esos momentos. Y cuando esos momentos lleguen, lo que te estoy diciendo no es, no pasa nada, no te preocupes, ahí quédate tirado porque Dios te perdona. No, en ese momento, ¿verdad? Tú tienes que reconocer tu condición, acercarte a Dios arrepentido, pedir perdón. Arrepentirse es cambiar de mente, pedir perdón y levantarte con su poder, analizando qué te llevó a caer para evitar nuevamente esa caída y vivir cada día más según la palabra de Dios, andando en el temor de Dios. No estoy diciendo puedes pecar y no pasa nada, sino que hay momentos en que tú falles, en que yo falle, y en ese instante no me tengo que frustrar, sino que me tengo que levantar. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Acompáñame rápidamente y si no, yo aquí te lo leo. Primera de Juan, capítulo 3, pongan atención, versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El 8 dice que el que peca es del diablo. ¿Quién es del diablo? El que practica. Es diferente que tú caigas en pecado a que tú practiques el pecado. Insisto, no estoy tolerando y justificando que tú caigas y que no pasa nada. Si tú premeditadamente dijiste voy a caer y me voy a tropezar porque lo tengo permitido, entonces
tienes que analizar seriamente qué tan genuina fue tu conversión hacia Jesucristo, porque un verdadero hijo de Dios tiene determinado el hacer la voluntad de Dios y aborrecer al pecado, ¿ok? Que quede muy claro para que nadie, porque a veces la gente escucha lo que le conviene, nada más. 2 capítulos adelante, en el capítulo 5, versículo 18, dice otra vez: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, no peca, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, dice, le guarda y el maligno no le toca. Tú fuiste engendrado por Dios, es probable que en tu vida en algunas ocasiones llegues a caer en pecado, pero no puedes como hijo de Dios practicar el pecado. ¿Qué es practicar? Es llevar a cabo algo de una manera constante. O sea, no puede ser que tú tienes 10 años o 6 meses y no quieres pedir ayuda, no quieres reconocer que algo está mal, no quieres pedir perdón y eres una persona que sigue cometiendo tranzas y sigues emborrachándote cada fin de semana y te sigues drogando y sigues viviendo en inmoralidad y no quieres siquiera pedir ayuda, acercarte con alguien en la iglesia, quien te trajo a Cristo, con Dios en oración, ¿verdad? Oye, tengo este problema, ¿qué prédicas me recomiendan? ¿Qué CDs me recomiendan? ¿Qué libros me recomiendan? ¿Qué pasajes de la Biblia me pueden ayudar? ¿Qué es lo que yo requiero? Estoy arrepentido, sin importar con lo que estés luchando. Siempre se recibe una persona, ¿verdad?, cuando está buscando ayuda, porque es síntoma de que está arrepentida. Y en la iglesia no te juzgamos y te señalamos y todo cuando tú estás confesando, porque es una muestra de que estás buscando cambiar. Se han acercado hermanos con cada cosa que ni te imaginas, ¿verdad? Pero el hecho de que lo estén ellos sacando a la luz es una muestra de que están dispuestos a cambiar. Pero alguien que lleva años y no quiere reconocer, no quiere pedir ayuda, no quiere tratarlo delante de Dios, es alguien que probablemente no esté todavía arrepentido. Entonces es diferente que tú caigas en un momento de dificultad, de desánimo, de debilidad en pecado y que arrepentido, quebrantado, dolido en tu corazón por haber fallado, te levantes con el poder de Dios a que tú constantemente vivas practicando el pecado. Yo quiero aclarar esto, ¿verdad?, para que en momentos de duda, de desánimo, de tropiezo, no te quedes tirado como muchos hacen. Hay gente que cayó y cree que ya no es digna de acercarse a Dios, ya para qué voy a la iglesia, le fallé, mejor que me lleven con la señorita Laura ahí en la televisión, que cuando diga que pase el desgraciado yo quiero pasar ahí al frente, ¿verdad? No, en ese momento acuérdate que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, que su sangre, 1 de Juan 1:7, nos limpia de todo pecado, y levántate con el poder de Dios, levántate y apártate nuevamente para Él, reconociendo que algo estuvo mal, identificando qué te llevó a caer para apartarte y no volver a caer. Ahora, ¿qué tiene que ver la santidad con escuchar la voz de Dios? Di una definición muy breve de lo que es la santidad, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con escuchar la voz de Dios? ¿De qué manera nos ayuda? Bueno, es fundamental. Alguien que vive practicando el pecado nunca va a escuchar la voz de Dios, definitivamente. Y serás engañado sin lugar a dudas. Dice el Salmo capítulo 24, si lo quieres leer conmigo. Digo, es solamente un ejemplo porque hay muchos pasajes en la Biblia, ¿verdad?, que nos hablan acerca de esto. Salmo capítulo 24, versículo 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Lo que me interesa son los primeros 2 versículos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Antes que nada quiero aclarar qué significa esto. El monte de Jehová, ¿qué representa en la Biblia? La presencia de Dios. ¿Dónde se manifiesta Dios a Moisés? En la cima del monte Nebo. ¿Dónde se manifiesta Dios a Elías? En la cumbre del Carmelo. Dios se manifestó constantemente en la cumbre. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y luego aclara, ¿y quién estará en su lugar santo? ¿Qué era el lugar santo? Un lugar dentro del tabernáculo, que era la antesala al lugar santísimo, donde descendía la presencia de Dios. Al lugar santísimo solamente entraba, fíjate cómo van de la mano estas dos cosas separadas, una vez al año el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto se ofrecía el sacrificio, y en el arca del pacto es donde descendía la presencia de Dios.
había un velo que impedía la entrada al lugar santísimo. Si entrabas tú o cualquier hijo de vecino, ¿verdad?, que no fuera el sumo sacerdote, al entrar caía muerto. El sumo sacerdote tenía que entrar, pero antes de entrar había una serie de requisitos. Primero en el patio se lavaban, ¿verdad?, se purificaban, primero externamente, pero luego también internamente él tenía que entrar ya puesto a cuentas con Dios. Porque si el sumo sacerdote entraba en pecado, también caía muerto. Y le amarraban una cuerda, ¿verdad?, y tenía unas campanillas. ¿Por qué? Porque si de repente veían que el sumo sacerdote entraba y se oía ¡prum! Y las campanillas sonaban, significa que ya le cayó el cuello, le dio un cuello celestial. Cayó muerto en ese instante. ¿Y para qué era la cuerda? Porque imagínate la primera vez que cayó el sumo sacerdote. Bueno, cayó muerto. ¿Y por qué cayó muerto? Porque entró en pecado. Pues hay que sacarlo, ¿va? ¿Quién se anima? ¿Quién le entra? Un volado a ver quién entra por él. No, espérate, mejor le amarramos una cuerdita y jalamos la cuerda y así nadie entra al lugar santísimo, ¿verdad? Para entrar, esta es la lección, porque todo lo que vemos, el tabernáculo es una representación física de la obra de Jesucristo en la cruz. Es una lección física que ocurre en ese entonces, que hoy nos enseña acerca de cosas espirituales. Algún día hablaremos seguramente mucho más a fondo de todos los simbolismos de cada elemento en el tabernáculo. La enseñanza es que para entrar a la presencia de Dios, el sumo sacerdote tenía que entrar en santidad. Cuando tú aspiras a estar en la presencia de Dios y escuchar su voz, tienes que hacerlo en santidad. Lo unimos regresando a este pasaje. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y luego lo habla más claro. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién va a estar en la presencia de Dios? Donde Dios habla, como ya lo hemos visto. El limpio de manos y puro de corazón. Ahora, ¿qué significa esto? Que si yo quiero estar en su presencia, ¿tengo que tener bajo el colesterol y lavarme las manos o algo por el estilo? Por supuesto que no. Limpio de manos, ¿de qué habla? De lo que se ve. Si tiene las manos sucias, ¿se ve? Por supuesto que sí. Pero puro de corazón habla de lo que no se ve. Porque si tu corazón está lleno de orgullo, de soberbia, de envidia y también está contaminado, no se ve. Sin embargo, la Biblia habla de las dos cosas. Limpio de manos, lo externo, tu actitud externa, tu vida diaria en santidad. Pero la santidad, hermanos, va mucho más allá de lo que se ve. Dios quiere también tratar con lo que nadie ve, que es tu corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará en su presencia, donde Él habla? ¿Quiere escuchar la voz de Dios? La Biblia dice, el limpio de manos, el puro de corazón. Tú no puedes vivir un libertinaje total, engañando a tu esposa, insultándole, faltando el respeto a tu esposo, golpeando a tus hijos, no respetando la autoridad de tus padres, robando, transando, viendo pornografía cada noche, haciendo lo que te dé la real gana, tratando tu cuerpo como un basurero municipal y creer que puedes acercarte a orar y que Dios te va a hablar y que vas a recibir sus bendiciones. Hermano, Dios no me habla. Dios sigue hablando. A lo mejor el problema no está en el Señor, sino acá abajo. Que algo está mal en nosotros, que nos está impidiendo ser sensibles para escuchar la voz de Dios. Dios es santo y cuando alguien se acerca a Él tiene que hacerlo de esta manera. Ahora, si tú pecaste, no es de que ya no me acerco a orar, sino que tú te acercas y tienes que reconocer tu condición. Señor, fallé. No entro haciendo como que no pasó nada, queriendo engañar a Dios, a ver si no se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. A Dios no se le puede chamaquear. No podemos pretender que nos podemos acercar a Él llenos de contaminación y tiene 10 años que sigo haciendo lo mismo, le entregué mi vida a Cristo hace un año y sigo siendo exactamente el mismo y no he cambiado en absolutamente nada y eso sí, Señor, háblame. Y luego nos quejamos, ¿por qué Dios no me habla? No, Dios sí habla. El problema es que no hay a veces quien le quiere escuchar. Algunos dicen, bueno, yo no vivo en pecado, ok, externamente todo está bien, pero ¿cómo está tu corazón? Tal vez tu corazón está lleno de avaricia. No, claro que no, claro que sí. Si lo primero que piensas es dinero, y si cuando pierdes el trabajo te frustras, y si cuando tienes una crisis te frustras, y si cuando te chocan el coche te frustras, y si cuando te rayan el coche te frustras, y que algo en la casa tienes que arreglarlo te frustras, entonces tu corazón está en el dinero, digas lo que digas. Y hay gente muy religiosa en las iglesias,
que se jacta porque yo no robo, no fumo, no me emborracho, trato bien a mi familia, soy honesto, pero están llenos de rencor, de amargura, de envidia. Yo no puedo creer cómo ministros o coordinadores de ministerio dividen congregaciones. Dices, no puede ser, todo externamente está bien, pero está tan lleno por dentro de avaricia, de egoísmo, está tan lleno de ansias de poder, de fama, de reconocimiento, y nunca nadie se dio cuenta. Hermano, si tú ves la vida de los fariseos, su problema no era el exterior. Jesús toda la vida reprende a los fariseos, no porque se la pasaban pecando y oye, ¿por qué les habló tan fuerte? Pues es que uno llegó bien jarra y el otro salió ayer de la taberna de Judá y trafica droga con el cártel del norte de Israel. No, ellos se dedicaban a estudiar la ley, enseñar la ley e intentaban vivir la ley. Su apariencia externa era intachable. Hay hermanos que son intachables. Parece una blanca palomita. Jesús describe a estos como sepulcros blanqueados. Qué fuerte hablaba el Señor Jesús, que por fuera decía acerca de los fariseos. Fíjate, no dice por fuera son unos infelices, no, por fuera la verdad se muestran hermosos a los hombres, pero por dentro están llenos de robo y de inmundicia. Y mucha gente así hay dentro de las iglesias. Esto es exclusivo de los religiosos, como los fariseos lo eran. Gente religiosa que como los fariseos colan el mosquito y se tragaban el camello. O sea, cualquier cosita, ¡ay, qué barbaridad! ¡Gloria a Dios! Si pudieran persinarse, lo harían también, ¿verdad? Sacan su pescadito y se persinan con el pescadito. Pero tienen por dentro cosas mucho peores. ¡Ay, ese hermano, mira nada más! Y él está lleno de orgullo, de rencor, de envidia, de avaricia, de odio en su corazón. Y se pregunta, ¿por qué no puedo ser sensible a la voz de Dios? Porque Dios en su palabra no solamente habla de limpiar las manos, también habla de limpiar el corazón. Si yo no determino, si tú no determinas de aquí en adelante, día tras día, analizar tu corazón, analizar como David le pedía a Dios, tus caminos, tus pensamientos, tu corazón. Querido hermano, no te extrañes si no logras ser sensible a la voz de Dios. Es muy probable que tú nunca puedas escucharle, que tú no puedas conocer su voluntad ni distinguir sus caminos y que sigas cometiendo error tras error tras error. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, a terminar con algo interesantísimo que por supuesto va de la mano con el tema. Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando llegues ahí, voltea con el de lado y dile, tómala. Hebreos 12:1 dice, así que hermanos míos, ¿a quién le escribe Pablo? Dice, así que mundanos míos, así que fariseos míos. Esto va ¿para quién? Para la iglesia. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje es fascinante porque primero nos habla de tres características de cómo es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Los planes de Dios para tu vida, ¿cómo son? La voluntad de Dios para tu vida es. La mujer que Dios tiene para tu vida, joven soltero, es. ¿No? Algunos dicen, ay, sí, que es. No dije cómo está, dije que cómo es, ¿no? ¿Verdad? Y algunos ya están aquí distorsionando toda la porción bíblica. La voluntad de Dios es buena. Yo les recomiendo una conferencia de un servidor que se llama Viviendo la Voluntad de Dios, que hablamos ampliamente de estos tres puntos. Explicamos cada uno a qué se refiere, ¿verdad? Pero muy breve. Buena significa que Dios no va a hacer algo con tu vida que te afecte en vano. Si algo llega a afectarte es porque un propósito va a obrar, como cuando permitió que Job fuera tocado o Pablo fuera tocado, un propósito obró. Dios no pisa a nadie por diversión nada más. Dios no prueba a nadie por diversión. Las cosas buenas y malas, para quienes amamos al Señor, todo nos va a ayudar para bien. Su voluntad es buena. En segundo lugar, agradable. A lo mejor tú dices, bueno, ¿qué tal que es algo bueno, pero que a mí no me gusta? ¿Qué tal que el Señor me manda de misionero a la África, pero para mí no es agradable? No, lo que Dios tiene para ti va a ser agradable. Dios va a darte la gracia para que tú lo disfrutes.
Y perfecta, está mal traducida esta palabra, en el griego significa completa. O sea, no le falta nada ni tiene de más. Dios no te va a dar todo lo que tú pides, pero sí todo lo que tú requieres, todo lo que tú necesitas. Dios no se va a quedar corto. Tú no vas a morir, le vas a decir, oye Señor, ¿por qué me morí de hambre? Ay, ¿a poco nunca te proveí? Híjole, se me fue la onda, perdón hijo, por ahí estás conmigo, no te preocupes. No, la voluntad de Dios es completa, no le falta nada. No es de que yo me quedé con ganas en la vida de hacer algo. Lo que estaba en el plan de Dios, que iba a ser bueno y agradable para tu vida, está en la totalidad de la voluntad de Dios. Pero lo interesante es que no solamente se habla de la voluntad de Dios, sino que se habla también de cómo comprobar, para que comprobéis. No dice para que escuchéis, porque es muy común que en la iglesia hablemos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que hagamos escándalo. Y el Señor tiene planes buenos para tu vida. Yo te he dicho, me caen gordos esos predicadores que las hacen panchos y este es el año de Jehová y va a cambiar México y Él te va a levantar. ¡Oh! Casi casi la matraca, ¿no? Y la sacan. Y salen y siguen viviendo igual. Pablo, que hablaba la verdad, no se pone charrollos, sino que no habla de escuchar la voluntad de Dios. Él habla de comprobar. Dios no quiere que tú escuches sus planes buenos, agradables y perfectos. Dios quiere que tú los vivas, para que comprobéis, para que tú seas partícipe, para que tú experimentes de ellos. ¿Cuál es el requisito para conocer, y no solamente conocer, sino comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? La Biblia, en un par de versículos, nos da la respuesta a una de las peticiones más comunes que hacemos. Señor, revélame tu voluntad. ¿No se le hemos dicho tantas veces? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es mi propósito? ¿Voy por este camino o por el otro? ¿Cuál es? Y la Biblia da aquí las respuestas. No os conforméis a este siglo. ¿Quieres comprobar mi voluntad? Dice Dios, no seas como todos. Conformar significa tomar la forma de. Siglo habla del mundo que nos rodea. Dice Dios, si tú quieres comprobar mi voluntad, no tomes la forma de todos. No hagas lo que hacen todos, no sigas el camino de todos, porque hermano, terminarás cumpliendo el propósito de todos. No os conformes a este siglo. No trates a tu esposa como lo hacen todos, no hagas negocios como lo hacen todos, no hables como lo hacen todos, no te dirijas como lo hacen todos, sé diferente, porque si tú sigues el camino que todos siguen, ¿qué meta vas a alcanzar? La de todos. ¿Quieres comprobar la voluntad de Dios? Tú tienes que seguir un camino diferente. Si tú en la escuela, cuando estudiabas, te pusiste a copiarle el examen al burro de al lado que sacó 5 y lo copiaste íntegro, ¿qué calificación vas a sacar? Y justificarías el llegar con la maestra, ¿por qué me puso 5? Pues porque le copiaste al que sacó 5. ¿Qué esperabas? ¿Que el tuyo tuviera 10? No, así estamos con Dios a veces. ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué está así mi familia? Pues porque has seguido el camino de todos. Has copiado el examen de todos. ¿Quieres un resultado diferente? Dice Dios. No te conformes a este siglo. Y 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es renovar nuestro entendimiento? Es cambiar nuestra forma de pensar. Exactamente lo que se define como arrepentimiento. Arrepentimiento en la Biblia es la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Dice Dios, no sigas el camino de todos, sino arrepiéntete mediante el cambiar tu forma de pensar. El para habla de un enlace entre una promesa y una condición. Dice Dios, tengo para ti una voluntad que es buena, es agradable, es perfecta. Mis planes son preciosos para tu vida, pero para que tú los puedas comprobar, necesitas dejar de conformarte a todo lo que el mundo hace y transformarte mediante la renovación de tu entendimiento. Es muy simple, querido hermano. No sé si alguien puede ayudar aquí arriba en el teclado, por favor. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Porque comprobar y conocer su voluntad obviamente involucra escuchar su voz, ¿verdad? No necesitas que un ángel se te aparezca y te diga, esta es la voluntad de Dios, hijo mío. No necesitas una visión en la pared, es que Señor, mándame una visión. No te extrañes si te aparece un churro de mota ahí en tu cuarto. ¿Quieres una visión? Ahí échate uno y vas a tener una visión. ¿Quieres tener un conocimiento de la voluntad de Dios? La Biblia es muy simple. Dice, pon en orden tu vida. Sé diferente. Cambia tu forma de pensar.
Deja de escuchar consejo de todo mundo y tómalo de mi palabra. Y entonces, y solamente entonces, vas a conocer, comprobar y vivir la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. David sabía perfectamente la lección que hoy vimos. Él entendió que pecar le insensibilizaba y le alejaba de la presencia de Dios, y por estas razones que constantemente, y sabemos que es constante porque al menos un par de veces en la Biblia está registrado, se presentaba delante de Dios en oración, y su única petición era: Señor, examíname. No siempre llegaba, te pido, dame, o a quejarse. A veces David llegaba con Dios, por ejemplo, Salmo 139, versículo 23, y le decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis caminos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo te quiero invitar a que terminemos esta reunión con la actitud de David, a que cierres tus ojos y en oración le digas: Señor, gracias te doy por tu palabra en esta tarde. Señor, pero no quiero llevármela solamente en anotaciones en mi libreta o en mi mente. Quiero vivirla. Entiendo que a veces cometo errores sin darme cuenta, que a veces nuestro corazón nos puede engañar. Y por eso en esta hora me presento delante de ti pidiéndote que tú examines no solo mis caminos. A lo mejor tus caminos están bien, pero si tu corazón está contaminado, terminará corrompiendo tus caminos. A lo mejor externamente no has pecado, pero si en tu mente está constantemente el pecado, si en tu corazón está constantemente el pecado, terminarás cayendo. Por eso dile hoy: Dios, yo quiero que tú llegues a lo más profundo de mi ser. Examina mis caminos, examina mi mente, examina mi corazón. Hoy desenmascara delante de mí, Señor, mi corazón. Muéstrame si tal vez en mí hay avaricia, hay ego. Señor, si estoy enfermo de poder. Señor, si tengo envidia, si tengo rencor, si tengo orgullo, si tengo soberbia. Dile ahí en tu lugar en oración y cree que Él te va a hablar. Cuando tú le pides a Dios en oración que Él te revele su voluntad, anhelando seguirla, Él es fiel y te va a hablar, porque Él quiere que tú conozcas su voluntad. Díselo ahí en tu lugar, dile: Dios, muéstrame qué hay en mi corazón que esté estorbando, qué hay en mis pensamientos, si todo el día pienso en algo que es inadecuado. Hoy muéstramelo, Señor, con tu Espíritu Santo. Yo creo que tu palabra dice que yo no estoy solo, que tú dijiste: no os dejaré huérfano, les enviaré otro consolador, el Espíritu Santo de verdad. Tu palabra dice que Él nos redarguye, que Él nos consuela, que Él nos muestra todas las cosas. Te pido que tú hagas esto hoy en mi vida, Señor, porque yo hoy quiero acercarme a ti con manos limpias y corazón puro. Señor, anhelo escuchar tu voz, quiero conocer tu voluntad, quiero comprobar tu voluntad. Y por eso hoy te pido perdón por todo aquello que me contamina. Y llámale por su nombre ahí en tu lugar. Dile: Señor, perdón si mis pensamientos son incorrectos, si cosas en mi corazón están mal, si he pecado en mis caminos. Yo quiero consagrarme para ti, quiero vivir en pureza y en santidad. Quiero apartar de mi vida todo aquello, aquel o aquella que me esté estorbando para dar en el blanco. Yo quiero dar como una saeta en el blanco, Señor. Padre, no me lamento, no me condeno, sino que entendiendo y creyendo que tu sangre tiene el poder de limpiarme de todo pecado, que en ti soy nueva criatura, hoy te pido, Señor, que tú borres, que tú elimines de mi vida todo aquel pecado que estorba. Yo me tomo hoy de tu misericordia que es nueva cada mañana. Me abrazo de ella, Señor, y me levanto con tu poder, tomando la decisión en esta tarde de hacer ante ti un compromiso de vivir en santidad. Y este canto, que tiene muchos años en la iglesia, seguramente te lo sabes, y si no lo aprenderás rápido. Pero no te quiero invitar a que lo escuches,
porque la alabanza no va a orar por ti, sino que ahí en tu lugar, sin importar el de al lado qué va a pensar, si cantas bonito o feo. Ahorita no se trata de dar un buen concierto, es un tiempo ante el Señor de ponernos a cuentas con Él. Ahí en tu lugar alza tu voz y dile: Señor, yo hago hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Alza tus manos en señal de rendición. Alzar las manos es solamente un símbolo donde tú te estás rindiendo a Dios. Si quieres rendirte a Él y vivir en santidad, dile ahí en tu lugar. Hacemos hoy Alza tu voz y díselo. ante tu altar Un compromiso, Señor. un compromiso de vivir en santidad. Dile: me voy a apartar para ti. Hacemos Hoy me consagro a ti, Señor. ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos. Dile: Dios, me voy a apartar de todo lo que me llevó a caer. Cuidaré